Bueno, yo les invito a que iniciemos este tiempo. Acompáñenme a hacer una oración para iniciar. Bueno, amado Padre, mi buen Dios, queremos, Padre Santo, darte muchas gracias. Gracias por este día que nos regala, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de hoy estar en tu casa, Señor. Porque somos tu iglesia, Señor, no son las estructuras, somos nosotros, tus hijos, Señor, quienes nos acercamos, quienes nos reunimos, Padre Santo, en este lugar para buscar tu rostro. Háblanos, Señor, te lo pedimos, mi buen Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones en este tiempo, que sea tu palabra, Dios, llegando a nuestros corazones, porque es tu palabra, esa espada de doble filo, Señor, que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Que seas tú en medio de nosotros y que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en este tiempo, en cada una de la vida de estos hijos tuyos, y que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos, sino seas tú hablando, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, entonces nos quedamos. Amén. Bueno, familia, yo quiero hoy compartirles, no me vayan a poner todavía el nombre, bueno, ya me lo puse. Ya, nadie vio, ¿cierto? Lo que decía allá al frente. Yo quiero invitarles a todos a que me acompañen, ¿cierto? A estudiar algo en la palabra del Señor que estuvimos estudiando las mujeres el año pasado en el grupo de mujeres. Estuvimos estudiando un libro que personalmente, pues obviamente la palabra de Dios, o sea, inspirada, Señor, por el Señor. Este libro, un libro muy especial que estudiamos y que para mí, como mujer, ¿cierto? Yo no soy la mujer más leída, a mí me cuesta trabajo leer, ¿cierto? Pero digamos que los libros cristianos, especialmente dirigido hacia la mujer, ha sido uno de los libros que más me ha llegado pues al corazón y que Dios me ha hablado a mi vida. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿por qué esto no es un grupo de mujeres? ¿Por qué vamos a hablar de este libro? Tranquilos, hombres, esto también es para ustedes. No piensen que hoy, bueno, porque como pueden ver, así ven esa esquina, muy bonito, acá. Todos hemos sido invitados a una reunión, ¿cierto? Aún más especial, porque todos los sábados son reuniones especiales y tiempos para encontrarnos con el Señor, pero hoy estamos celebrando, ¿qué? El Día de la Madre, ¿cierto? Y yo sé que no todas las mujeres que están aquí son madres. No vamos a hablar aquí, a mí alguien por ahí me decía, no sé si estará viendo el video, me decía, entonces nos van a enseñar o nos van a motivar a que todas seamos madres. Tranquilas, ¿cierto? Tranquilas, primero las mujeres, no se preocupen, aquí no vamos a hablar hoy por qué ser mamá, ¿cierto? O cómo ser mamá, o la invitación de Dios a ser mamá. Si usted ya es mamá, gloria a Dios, ¿cierto? Si usted no lo es y lo desea, qué rico, si usted no lo desea, tranquilo, ¿cierto? No vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de la vida de una mujer que nos trae una gran enseñanza y está en la palabra de Dios. Y el libro que estuvimos nosotros estudiando el año pasado, ahora sí me ayudan porfa con la primera slide, se llama Cuando Dios ve tus lágrimas. Aparte de las mujeres, los hombres han llegado a escuchar esta palabra. Bueno, Joel me mira porque él vio a su esposa estudiando este libro, ¿cierto? Samuel dice también, o sea que Samuel le vio el libro a Marta ya ahí en su casa, no en la casa de Marta, sino en su casa. Este es un pasaje un pasaje con el que yo quiero iniciar, porque vamos a hablar de una mujer en la palabra de Dios, pero más sin embargo yo quiero invitarles a que vayamos, me acompañan en el segundo slide, con un pasaje que está en el Salmo 56. Aquí en la presentación yo solamente puse el versículo, creo que ese es el 8, pero si ustedes tienen sus Biblias, yo les invito a que vayan a sus Biblias, físicas, digitales, como las tengamos, y acompáñenme a leer este Salmo, pero vamos a leerlo no solamente desde el versículo 8, sino que vamos a leerlo desde el 1 al 8. Si aquí los caballeros me ayudan a presentar todo el pasaje, se los agradecería. Entonces, este Salmo 56 es un salmo que escribe David, ¿cierto? El tan conocido rey David. Y es un pasaje que él nos escribe en un momento cuando los filisteos estaban atacando, ¿cierto? No era un momento fácil, era un momento de persecución.
y obviamente en medio de la persecución, ¿qué puede haber en el corazón de una persona? Miedo, ¿cierto? Angustia, o sea, algo está fuera del control. Y es muy especial este pasaje, y yo les invito a que lo empecemos a leer. Dice, oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente mis enemigos me atacan todo el día. Los que me culminan no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo. Se pasa el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme. Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. ¿Usted ha llegado a leer este salmo? Sí, no, ¿cierto? Es hermoso. Y la verdad que yo se los confieso, pues creo que yo ya lo había leído, porque creo que he llegado a hacer 2 veces la lectura o 3 veces, no sé, que uno dice que va a leer la Biblia en un año. Pero cuando yo estaba estudiando nuevamente este pasaje, o sea, este tema, porque como les digo, lo estuvimos estudiando el año pasado con las mujeres todo el año. No esperen pues que vamos a ver todo lo que compartimos, pero sí un mensaje especial que el Señor traía a mi vida para este día. Y es, ¿cuántas veces nosotros de pronto no nos hemos encontrado en una situación como la que David describe en este salmo? Yo sé que de pronto usted no va a decir, no, de pronto, porque puede que sí, ¿cierto? Pero usted podría decir, de pronto yo no tengo a alguien que me esté persiguiendo para matarme. De pronto sí, de pronto no. Pero afrontémonos, miremos cuáles son nuestras situaciones, cuáles son esos gigantes, ¿cierto? Que pronto nos están persiguiendo, esas situaciones que me están robando la paz que hay en mi corazón. Porque esto es lo que empieza a describir el rey David. Pero es hermoso lo que él empieza a decir en el Señor. Dice, ¿por qué voy a tener miedo? En esta versión, no sé cómo lo dice en la Reina Valera, pero dice acá, ¿por qué voy a tener miedo de unos simples mortales? O sea, eso suena como tan fácil, ¿cierto? Como que, estos son unos simples mortales, ¿yo por qué voy a tener miedo de eso? Pero enfréntese a una situación y cuántas situaciones no generan angustia en nuestras vidas. Pero luego David empieza a decir, Señor, o sea, en ti pondré mi confianza. O sea, en ti descanso frente a la circunstancia o la situación que cada uno de nosotros ha vivido. Usted hoy puede estar viviendo o que más adelante vamos a vivir. Que podamos tener esa seguridad que dice David acá. Pero el versículo 8, si me regalan el versículo 8 en la presentación, el versículo 8, digamos, tiene que ver con el título pues que la autora le puso a este libro, y es lo que vamos a hablar hoy. Dice, versículo 8, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Y yo sé que de pronto vamos a decir, bueno, hablemos de las lágrimas, ¿cierto? Porque aquí está hablando de las lágrimas. Y aquellos que de pronto tienen un temperamento, digamos, muy sensible, melancólico, ¿cierto? Van a decir, no, yo lloro a cada rato, ¿cierto? Lágrimas, eso es lo que puede salir y escurrirse de mi rostro por cualquier circunstancia. Yo veo un amanecer y estoy llorando. Pero la invitación inicial acá es, porque de pronto está diciendo, es que yo no lloro, ¿cierto? A mí difícilmente algo me va a hacer llorar o me va a sacar las lágrimas. No sé cuál sea el caso. Y lo importante no es aquí el acto físico de unas lágrimas, ¿cierto? Pues como
lo expresa en este pasaje, sino en la angustia y en el temor que muchas veces yo puedo estar viviendo. Como les decía, que he vivido en un pasado, que pronto usted hoy puede decir, yo estoy viviendo una situación que genera angustia en mi vida, una situación familiar, una situación migratoria, una situación económica, una situación emocional que está robando en mí la paz en este día. Y de pronto está generando ese dolor y esa angustia en mi corazón. Y para ello yo quiero entonces invitarles a que estudiemos, me ayudas con la presentación en la tercera slide, a estudiar la vida de una mujer. Y antes de decir el nombre de esta mujer, aunque yo creo que ya muchos saben de quién vamos a hablar hoy, quiero leerles este párrafo, que era una parte que estudiaba, me gustaba mucho. Dice: nuestros objetivos no pueden ser tan solo hacer un sueño realidad. Dios quiere algo más de nuestra vida. Él quiere que nuestras vidas sean historias que le rindan gloria y alabanza. ¿A quién? A nuestro Dios. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, todos tenemos cosas que queremos conquistar, que queremos que se puedan llegar o experimentar y ver plasmadas en nuestras vidas. Y muchas veces nuestras vidas, como lo hemos estudiado, yo sé muchos de los pasajes que hemos estudiado en los últimos sábados con el sermón del monte, yo iba a decir con el monte del sermón, con el sermón del monte, es de entender, ¿cierto?, qué quiere Dios con nosotros, realmente ver las cosas con la mirada de Dios, ¿cierto?, y no con las nuestras. A veces es más fácil la interpretación que yo le pueda dar, ¿cierto?, pero realmente, ¿qué está diciéndome Dios a mí? Y bueno, yo quiero compartirles la vida de Ana, ¿cierto? De esta mujer vamos a hablar en este día. Así que si usted tiene su Biblia ahí, yo le invito a que se quede en el libro de 1 Samuel y vamos a quedarnos en el capítulo 1. Y yo quiero que hoy estudiemos un poco acerca de la vida de esta mujer, pues a propósito de que obviamente hoy estamos celebrando el Día de las Madres, ¿cierto? La vida de una madre, ¿cierto? Que no simplemente se enfocó y toda su vida se movió, se dirigió en torno a un sueño que ella tenía. Claro, ella tenía un sueño, ella tenía un anhelo, ella tenía una gran angustia, dolor, quebranto en su corazón porque no veía la respuesta a algo que ella estaba deseando, ¿cierto? Pero su vida no giró solo en torno a eso, pero sí ocurrieron ciertas cosas que nuestro buen Dios lo deja plasmado en la palabra de Dios con respecto a esta situación que estaba viviendo Ana, porque Ana, recuerden, o si no les cuento, Ana era una mujer estéril. Una mujer que no podía tener hijos, ¿cierto? Y tenía un gran anhelo y deseo en su corazón, ¿y era qué? De que poder tener hijos. Y ese era su deseo, ese era su anhelo. Y recuerden la frase que ahorita leíamos, tenía un objetivo en su vida, ¿cierto? Pero ese objetivo no se convirtió en el centro de su todo, porque vamos a ver qué ocurre después con ella. Todos tienen ahí 1 Samuel. En 1 Samuel vamos a leer en el capítulo 1, primero, hasta el versículo 4. Dice así, ahí está, vamos a leerlo desde el 1, porfis, desde el versículo 1. Dice, había un hombre llamado Elcana, que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo.
Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Entonces quedémonos ahí. Entonces, ¿qué nos está contando el Señor y a través de la vida de esta mujer? Nos entendamos qué estaba sucediendo. Está un hombre que se llamaba Elcana, ¿cierto? Elcana dice, bueno, ahí dicen de dónde, la tribu, y nos dan un background de él. Y dice que ¿qué? 2 esposas. Su esposa, llamémosla número 1, no que fuera la más importante, sino para identificarla. Una se llamaba Penina, ¿cierto? No Pinina, que mi esposo hace 8 días dijo Pinina, no, Penina, ¿cierto? Penina, no se les vaya a olvidar ese nombre. Penina, ¿cierto? Estaba Penina. Y esta otra mujer era Ana, ¿cierto? Y dice que estas 2 mujeres eran esposas de este hombre y que Penina tenía hijos. Penina, vean, ya me enredé, ¿sí ven? Ya me enredé yo. Y yo, por hacerle énfasis que él se equivocó, ahora me equivoqué yo. Resulta que Penina, ¿cierto? Tenía hijos, pero Ana dice que no tenía hijos. Y había algo muy especial, porque esta era una familia, ¿cierto? Amémoslo así, porque era una familia. Mire qué importante esto, que buscaba la presencia del Señor. Porque él, Elcana, como varón, como autoridad, iba a donde dice que cada año iba a Silo, ¿cierto? Al tabernáculo, llamémoslo en nuestro tema o en nuestro tiempo actual, iba a la iglesia, ¿cierto? Se iba y se presentaba a la iglesia con su familia. Así que hombres, ojo, por eso les digo, este no es un tema solo para las mujeres. Ojo, hombres, empieza contando que Elcana iba, o sea, él tenía la iniciativa, entendía su rol y papel dentro del hogar. Y dice que cada año subía Elcana a Silo a buscar, ¿cierto?, en el tabernáculo y hacía su sacrificio, ¿cierto? Y es muy bonito la palabra de Dios porque dice que él subía a adorar. Ojo a esto en el versículo 3, dice, adorar al Señor de los ejércitos celestiales. O sea, él no iba a ir allá a descargar mis rabias, a mis pesos, no. Dice que él iba siempre a la presencia del Señor, ¿a qué? A ofrecerle, ¿cierto?, ese sacrificio, a adorar al Señor. Dice, y le ofrecía el sacrificio, y ahí dice, pues quieren a los sacerdotes. Y entonces, ¿qué ocurre con la vida de Ana? Ya hasta aquí sabemos que Ana, ¿qué? No podía tener hijos. Vamos a leer ahora el versículo 4. Dice, el 4 ya lo leímos, el 5 dice, sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor, ojo a esto, porque el Señor no le había dado hijos. Yo no sé si usted, si conoce esta historia, ha sido consciente de esta parte tan puntual que en la palabra de Dios dice. Aquí no simplemente dice que Ana no podía tener hijos, porque en la palabra de Dios encontramos muchas mujeres estériles, ¿cierto? Sara, bueno, mejor dicho, podemos hacer una lista muy grande de mujeres que no podían tener hijos, pero de una manera particular, en esta vida de Ana, dice que el Señor no le había dado hijos. Así que uno podría decir, ¿de quién? Podría uno pensar, no es la respuesta correcta, pero uno podría pensar entonces, ¿de quién era la culpa? Humanamente, ¿uno a quién le podría echar la culpa? A Dios, ¿cierto? Porque es que la palabra de Dios dice que Dios no le había dado hijos a ella. O sea, no simplemente dice no podía tener hijos, sino que dice la palabra de Dios que Dios no le había dado hijos. Y yo quiero iniciar en este punto con algo muy importante.
y es que muchas veces peleamos con el Señor, ¿cierto? Y no sé si usted en algún momento de su vida, en algún momento de conflicto, de dolor, en la situación en la que de pronto en algún momento o en la que usted hoy en día se pueda estar encontrando y experimentando, le ha dicho al Señor, Señor, ¿tú no vas a hacer nada? O sea, ¿te vas a quedar quieto? Como que uno pareciera que Dios no estuviera actuando frente a lo que yo estoy viviendo. Señor, ¿acaso no te vas a manifestar? Y yo creo que siendo sinceros, muchas veces de pronto ese ha sido nuestro sentir en algún momento de nuestras situaciones. En algún momento de nuestras vidas podemos de pronto caer en este gran error y decirle, Señor, bueno, ¿y entonces qué? O sea, ¿acaso vas a hacer tú algo? O sea, ¿sí te vas a mover y a manifestar? Y en este pasaje entonces vemos a Ana, dejemos esa parte ahí muy importante pendiente, pero sigamos leyendo lo que dice el versículo 6. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos, ¿cierto? Mire, luego que dice el 7, año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iba al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Cuántas veces usted ha llorado por una situación que le ha generado o que le está generando angustia? Yo creo que todos podemos decir sí, he vivido y he experimentado estos momentos así. No ha sido fácil muchas cosas que nosotros hemos vivido, pero en Ana yo quiero invitarles que hoy veamos una actitud especial. Cuando yo pongo, como lo leíamos ahorita en el Salmo, mi confianza en el Señor y me acerco realmente a quien yo tengo que acercarme. Porque en este pasaje, hasta ahora lo que hemos leído y realmente en el resto de versículos, no encontramos a Ana revelándose, no encontramos a Ana diciéndole a este y al este, vea, Dios no hace, mire esto, sino que vemos a una Ana angustiada, vemos a una Ana que no está bien, ¿cierto? Pero vemos a una mujer, no le llamé mujer porque si no los hombres van a decirme, entonces yo no, vemos a una persona que entiende en quién debe depositar su confianza. Y que en los momentos de dolor, de angustia, ¿a quién yo debo de recurrir? ¿Recuerdan? Como dice acá, ellos iban cada año al tabernáculo, ¿cierto? Y dice que cada año ella seguía orando, ¿por qué? Por lo mismo, ¿cierto? Así que yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces ustedes le han orado a Dios o están peleando por lo mismo de siempre? Por la misma dificultad interna que yo tengo, por el mismo hombre que no cambia, por el mismo trabajo, por la misma situación. Y se convierte en un ciclo, ¿cierto? Yo imagino a Ana, iba, oraba, descansaba, ¿cierto? Le decía a Dios lo que tenía que hacer y regresaba, ¿cierto? Y después de pronto, pues obviamente aquí no nos cuentan qué había pasado en los años anteriores. Yo imagino a una, bueno, está bien, Señor, sí, tengo que descansar en ti, en tu tiempo. Porque cuando le pedimos algo a Dios y no vemos la respuesta, uno que dice, bueno, es que no son los tiempos de Dios, ¿no? Esa es la respuesta más espiritual que a veces nosotros decimos, que no son los tiempos de Dios, ¿cierto? Y sí, es cierto, claro que sí, pero a veces lo usamos como una excusa, ¿cierto? Y es que son los tiempos de Dios, o bueno, Señor, yo entiendo, las cosas son así, tú eres perfecto, tu voluntad es de esta manera. Y empieza el ciclo,
Cuando llegaba otra vez el año, dice que Ana otra vez llegaba al Silo, ¿cómo? Mal, con amargura en su corazón, ¿cierto? Muy seguramente con esa pelea interna con Dios. Dígame si usted no se siente identificado en algún momento de su vida. O de pronto hoy usted también puede decir, me siento identificado con esto. Pero ¿qué ocurre con Ana, cierto? Porque no nos vamos a quedar ahí. Es una realidad que no podemos desconocer y que lo vemos acá, ¿cierto? Pero algo diferente pasa en esta oportunidad. Dice que ellos cada año iban y Ana cada año iba a pedir lo mismo, pero esta vez pasa algo diferente. Esta vez Dios actúa, ojo a esto, de una manera diferente. No quiere decir que Dios antes no la hubiera escuchado o no hubiera sucedido nada. ¿Qué ocurre entonces? Sigamos entonces en el versículo 8. Ana está triste, ¿cierto? Porque también tenía una mujer detrás. ¿Quién era esa mujer? Penina, ¿cierto? Como cuando usted está trabajando con algo y alguien le mete el dedo en la llaga, ¿cierto? Y usted como que, ay, me duele, ¿cierto? Me está haciendo daño, me está lastimando en mi debilidad o la tentación que está ahí y me hace una vez, ¿cierto? O caer o sentir otra vez miedo o volver atrás en el camino con el Señor. Dice el versículo 8, ¿por qué lloras, Ana? Le preguntaba Elcana. ¿Quién le preguntó? Su esposo. Entonces, ¿qué respuesta esperaríamos de este esposo? Vamos a ver qué le responde. Dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? Solo por no tener hijos. ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? ¿Qué tal esta respuesta? Maravillosa, ¿cierto? No, como que qué rabia, ¿cierto? Porque uno dice, yo me empeliculo leyendo la palabra del Señor porque yo digo, Señor, o sea, yo quiero extraerlo todo. Y yo me imagino ese momento, Ana mal, angustiada, ¿cierto? Me pongo los zapatos de Ana, como una situación que yo pueda estar viviendo y que venga mi esposo, ¿cierto? Y me dice, ¿y acaso usted eso la pone mal, cierto? O sea, como que, ¿acaso no te es suficiente? Porque lo que le dice Elcana es, ¿acaso yo no te soy suficiente? Y lo peor de todo es que se compara con lo que ella no tenía. Le dice, ¿acaso yo no te soy más que 10 hijos? O sea, no solamente le dice uno, ¿cierto? Sino que para rematar le dice, o sea, yo soy más que 10 hijos. ¿Cómo le responde la mujer sabia, Ana? ¿Cómo? Ahora sí les digo a las mujeres, ¿ustedes como mujeres le responderían? Digo, como dice uno, a veces nos sale el espíritu, ¿cierto? Pero miren qué hermoso es la actitud de esta mujer, dice. Versículo 9. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y se fue ¿a dónde? Se fue a regañar, se fue a gritar, se fue a decir no quiero más y me voy, te dejo o mejor yo renuncio a esto, no doy más. No. Dice que Ana va ¿a dónde? Se levanta, ¿cierto? Y se va a orar. Mire qué hermoso. La palabra de Dios no nos está ocultando nada. O sea, dice que el Señor no hay un punto, no hay una coma, ni más ni menos. Esta mujer cayó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su pelea no era con su esposo. Su pelea no era con aquel que le estaba metiendo el dedo en la llaga. Su pelea no era con aquel que de pronto se enfrenta en algún momento. Su pelea era con ella misma, ¿cierto? Y va a la presencia del Señor. Dice, y se levanta y se fue a orar. Y dice que el sacerdote Elí
estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. O sea, no solamente ella se va a orar en su lugar oculto, en su habitación, sino que yo digo, estoy tan mal que yo necesito la iglesia, ¿cierto? O sea, yo necesito un lugar donde ir y derramar mi corazón ante el Señor. Y dice que ahí estaba Elí. Y Elí era el sacerdote, ¿cierto? Dice que él estaba a la entrada del tabernáculo. Dice Ana, en el versículo 10, Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto. Vamos a dejar el voto ahí. Miren, ¿cuántas veces ustedes y yo, porque yo me incluyo, cuántas veces nosotros le lloramos a quien no le tenemos que llorar? ¿Cuántas veces nos acercamos a derramar nuestros conflictos y problemas, a quejarnos, ¿cierto?, con quien no, o en el lugar donde no debemos hacer? Ella no se fue y no se regó a quejarse ni a decirle nada más a su esposo. No se fue a otro lugar. Se quedó ahí, en Silo, en el lugar donde Dios la tenía a ella. ¿Dónde usted está hoy? ¿En dónde está usted hoy? Y lo digo literalmente en este momento, ¿en dónde está usted? ¿Cierto? A ese lugar ella fue. Y yo no estoy hablando de living stones, estoy hablando de ir al lugar donde el Señor nos tiene para buscar su presencia también. ¿Fue a dónde? A su casa. Y fue allá a orar, ¿cierto? Fue a orar, a escuchar la voz de Dios, a derramar, dice la palabra de Dios, esa profunda angustia que había en el corazón de ella. La tristeza que de pronto la estaba consumiendo a ella en ese momento. Y dice que haciendo ella eso, lloraba amargamente. Yo no sé si usted ha llegado a llorar amargamente. Yo no sé si yo lo he hecho. Yo sé que he llorado con mucho dolor. O sea, y dice que ella hace eso en este momento. ¿En dónde? En la presencia del Señor. O sea, abre su corazón a Cristo, a su Padre, al Señor, quien conoce lo más profundo de su ser. Y haciendo ella esto, ¿qué pasa entonces? Dice versículo 11, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba, bueno, voy a hacer una pausa aquí. Este versículo 11 no lo voy a profundizar, es todo un capítulo del libro, no vamos a entrar en él, pero solo hago la aclaración, es un punto muy importante lo que ella hace en este momento, pero no lo vamos a profundizar en este momento, pero mire la dedicación de ella hacia el Señor. Pero sigamos leyendo qué ocurre, versículo 12, mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba, recuerden, el sacerdote. Dice, y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. ¿Quién? El sacerdote. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Mira que aquí encontramos cosas muy dicientes de cómo ella se estaba sintiendo. Estaba ¿qué? Desanimada. Estaba ¿qué? Cansada.
estaba angustiada, ¿cierto? Porque no veía una respuesta a lo que ella estaba pidiendo. Y aquí yo quiero pausar, porque sí, la vida de Ana termina, y este momento especial termina, como diría uno, como las historias del colorín colorado, ¿cierto? Porque ella ve la respuesta del Señor. Pero quiero hacer una pausa aquí, ¿por qué? Porque ¿será que nosotros siempre vamos a encontrar respuesta a todas las peticiones que le entregamos al Señor? ¿Cierto que quisiéramos tener respuesta de todo? Quisiéramos aún más encontrar la respuesta que yo quiero escuchar, ¿cierto? Pero, querida familia, no siempre vamos a encontrar la respuesta que nosotros queremos escuchar. Pero siempre vamos a escuchar la respuesta correcta que viene de Dios. No siempre va a ser la que yo quiero, pero siempre va a ser la que me conviene, la que viene de acuerdo a los planes y propósitos de Dios cuando yo me alineo a Él. Porque muchas cosas usted puede pedirle. Es más, salgámonos de pedirle a Dios. Muchos deseos usted puede tener en su corazón. Y usted trabaja, hace, se esfuerza y muchas cosas las va a encontrar. Pero ¿era esa la voluntad del Señor? Ahí viene un punto muy importante. Y yo quiero que vayamos porfis a la presentación. Creo que ya me salté como 2 diapositivas. Se me olvida que tenía la presentación, pero porfi, creo que es la 4ª. No, antes de esa. Esa ya la pasamos. Esa es Ana, caricatura de Ana. Cuando nuestro corazón es atormentado. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. No está allí, pero me pueden ayudar, chicos, allí en el máster con este versículo. Perdón, que se me escapó. Santiago 1:7. Santiago 1:7 nos dice, Santiago 1:7, ¿qué nos dice? Dice, ¿será que? No sé si puse el versículo correcto entonces. Espéreme. No, pásame la siguiente, porfis. El 7. ¿Y el 8? Ay, no. Escribí mal el versículo de mi cuaderno, pero el versículo dice, si alguien me ayuda así rápidamente, dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Googleenlo rápidamente a ver dónde está este. El 1:17, muchas gracias. Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo, ojo a esto, que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Si usted lee este versículo, uno diría, amén, ¿cierto? Porque usted lo lee y ¿qué dice? Que Dios le va a mandar a usted todo lo bueno y todo lo perfecto. Entonces, ¿qué diría uno? Maravilloso, ¿cierto? Amén, ¿cierto? Uno diría amén en ese momento. Pero en la versión de la Reina Valera, sí me lo puedes poner, que fue el versículo que, como me lo sé, dice que la dádiva y el don perfecto desciende de lo alto. Y muchas veces entendemos la dádiva siempre, ¿qué? Como lo bueno que yo quiero. Pero la dádiva corresponde a lo bueno ante los ojos ¿de quién? De Dios.
esa dádiva y ese, porque es que, bueno, en esta versión creo que es más clara, porque esta versión nos habla del don perfecto, nos habla de la dádiva que viene del Señor. Y no siempre, déjeme decirle, usted va a estar feliz con la dádiva. No siempre la dádiva es lo que yo estoy esperando, pero aquello que desciende del Señor siempre va a ser lo mejor para mí. Si usted está viviendo algo y si usted no va a recibir o no recibió lo que usted estaba esperando, esa es la dádiva. ¿Por qué? No porque sea algo malo, porque Dios no le está dando, porque es la voluntad del Señor. Dentro de la omnisciencia y la omnipotencia del Señor, hay cosas que nosotros a veces no vamos a entender. Y yo estudiando este libro, yo no sé si las mujeres recuerdan, hablábamos de cuando nosotros buscamos una razón para todo. Hay un dicho humano que la gente dice, no pregunte el por qué, sino el para qué. ¿Usted nunca ha dicho eso? No, es que no vea el por qué de las cosas, sino para qué usted está viviendo esto. Pero déjenme contarles algo. No siempre vamos a entender el para qué. A veces tú y yo no lo entendemos. A veces hay procederes y cosas que ocurren que no las vamos a entender. A veces se nos va a dificultar comprender por qué estoy viviendo esto, por qué está sucediendo esto, pero si yo entiendo que la dádiva, o sea, lo que yo estoy viviendo, está en las manos de Dios, ¿qué tengo que tener claro? Que estoy en sus manos, que Él tiene cuidado de mí. Finalmente, Ana, luego del malentendido que tiene con el sacerdote Elí, ¿cierto? Porque ella dice que ella estaba orando, pero solamente movía sus labios, no se escuchaba nada. Y imagínense esta escena, o sea, ella estaba destrozada, estaba angustiada, estaba desesperada. Entonces yo me la imagino a ella de pronto moviéndose, ¿cierto? O sea, como desahogándose en la presencia del Señor. Y claro, Elí dice, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué estás así? Pero una vez ella explica, miren lo hermoso que hace el Señor. Dice, ¿cómo responde ella? Versículo 15. Oh no, Señor, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues está adorando debido a mi angustia. O sea, estoy yo en medio de mi angustia, en medio de mi conflicto, en medio de mi situación, orándole al Señor. Ella lo estaba haciendo, dice, y a mi profundo dolor. Y en este caso, ¿qué le dijo Elí? Ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. ¿Sabía Elí lo que ella estaba pidiendo? No, porque dice ahí que su oración no era audible, lo que ella estaba hablando. Y ella simplemente aquí le dice, tengo un gran dolor en mi corazón. Estoy abriéndole mi corazón al Señor y estoy derramando todo mi ser en la presencia de Dios. Y Elí, un hombre, ¿cierto?, del Señor, le dice, tranquila, dice, ve en paz, que el Señor te conceda lo que has pedido. Y ahí sí diríamos, amén, ¿cierto? Porque claro que queremos que nos digan eso frente a cada cosa que le estamos pidiendo a Dios. Pero recuerden algo, esta no fue la primera vez que ella lo pidió. Ella viene en un proceso, ella viene en un trato con el Señor. Los tratos con el Señor son tiempos muy importantes, son dolorosos, hay momentos que sí, pero muchas veces la bendición no está en lo que llega al final,
sino la bendición está en lo que Dios hace en el proceso. Porque créanme, y lamentablemente, la angustia, el problema, la situación difícil me hace ¿qué? Estar cerca del Señor. Dice el versículo 18, oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. ¿Qué ocurre en esta oportunidad que no había ocurrido en los otros momentos? Porque en este instante, luego de escuchar la voz de Dios a través de su pastor, del sacerdote que había en ese momento, hay una certeza completa de lo que Dios iba a hacer, ¿cierto? Ella decide ¿qué? Creer. Decide creer en su corazón. Decide creer lo que Dios le estaba hablando a ella en este momento. Y hay un cambio de actitud. Y cuando yo le creo a Dios, dejo de ¿qué? De estar sufriendo, ¿cierto? Y matando mi cabeza y todo mi ser en la misma situación. Dice que ella se levanta, se va a comer, porque recuerden que había dicho que ella no estaba comiendo, se va a comer y luego ¿qué dice? Y ya no estuvo más triste. ¿Acaso ella recibió en este momento el hijo? No. ¿Acaso ella vio ya tangible la respuesta a la oración que ella estaba pidiéndole a Dios? No. Pero sí que ocurrió en ese momento. Le creyó al Señor. Creyó que Él lo podía hacer. Creyó en el Dios que ella tenía. Que en el tiempo del Señor, ahí sí, de una manera correcta, ¿cierto? Decirlo, en los tiempos del Señor, Dios daría respuesta a su vida. Pasas por fin la última diapositiva. Yo no sé, pero usted sí sabe qué pueda usted estar viviendo en este momento. Pero yo les invito a que nos hagamos una pregunta, y yo la escribí en esta última diapositiva. ¿Confías en Dios y en el propósito que Él tiene para tu vida? Porque a veces decimos que confiamos en el Señor, pero seguimos angustiados. A veces decimos que confiamos en el Señor, pero seguimos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. A veces decimos que confiamos en Dios, pero nos dedicamos y no estamos en su presencia. Decimos que confiamos en Dios, pero estamos peleando con Dios. Estamos dispuestos a confiar en Dios y en el propósito que Él tiene para tu vida. Hoy estudiamos la vida de una mujer que recibió respuesta a su oración. Pero ¿qué si Dios no te da lo que tú le estás pidiendo? ¿Qué si Dios te dice no? No te lo voy a dar. ¿Cuál sería mi reacción? Todos queremos ser Ana, ¿cierto? Queremos que Dios cumpla ese anhelo y deseo. Y si es y está conforme al propósito de Dios en nuestras vidas, en su tiempo, Él lo va a hacer. Pero ¿qué si Él no nos lo da? ¿Cierto que ahí sí dice amén? No, ¿cierto? Ahí sí no decimos amén. Ahí sí nos cuesta trabajo decir gloria a Dios. Ahí sí nos cuesta más trabajo hacerlo. Él nos está formando. Está haciendo en nosotros una obra en sus manos, como lo dice Efesios 2:10. Nuestra tragedia, nuestra decepción, nuestra situación, lo que hoy podamos estar viviendo o lo que mañana podamos vivir, nos llevan ¿a qué? A entender algo, que estamos en las manos del Señor. Lo que yo estoy viviendo no es sorpresa para Dios. Lo que usted hoy está viviendo, Dios lo sabe, porque Él es ¿qué? Omnisciente, ¿cierto? Él lo conoce todo.
Él lo sabe. Dios sabe lo que usted hoy está viviendo. Aunque usted hoy pueda decir, Dios no me escucha. Aunque de pronto usted sienta que Dios no le está hablando. Porque a veces Dios está saltando, haciendo muecas de todo al frente de nosotros. Pero por nuestra dureza de corazón nos cuesta trabajo escuchar la voz de Dios. En su omnisciencia y su amorosa bondad, Él determinó que a pesar de lo que tú vivas, sigas con Él. Porque Dios nos ha llamado. Somos sus hijos, somos sus escogidos. Y Él determina que a pesar de eso estemos allí. Y por alguna razón, de pronto que usted entienda o no entienda, que usted pueda comprender o que de pronto usted no pueda comprender, hay situaciones que estamos viviendo. Pero entendamos que si estamos en las manos de Dios, no debe haber miedo. Que si estamos en las manos del Señor, no debemos tener temor. Pero, ¿qué es estar en las manos de Dios? Porque suena muy bonito, ¿cierto? Y usted puede decir, Señor, yo estoy en tus manos. Entonces descanso porque tú tienes control de mi vida. Señor, descanso porque tú tienes cuidado de esto. Pero para vivir una vida en la que yo descanse en el Señor, hay 3 cosas que no debemos olvidar. Y con estas 3 me despido. Cultivemos una vida de oración. Y no lo han venido hablando y el sermón del monte, ¿cierto? Nos ha traído muchas enseñanzas con respecto a la oración, a la actitud, el cómo orar. Familia, tenemos que cultivar una vida de oración. Tenemos que entender que nuestras vidas le pertenecen a Dios. A veces vivimos, actuamos, tomamos decisiones olvidándonos que nuestra vida le pertenece a Dios. Recuerda siempre que tu vida le pertenece a Dios. Y por ello, consagremos nuestra vida a Dios diariamente. Descansemos en su presencia. La oración de Ana fue una oración donde ella abre su corazón, donde es sincera, donde lo hace de una manera genuina. Ella no guardó apariencias ante la presencia del Señor. Ella descansó en Dios. Ella estuvo dispuesta a escuchar la voz de Dios. Y lo más hermoso, creyó en Él. Amén. Yo les invito a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar este tiempo. Yo le invito a que cerrando nuestros ojos vamos a darle gracias a nuestro buen Dios porque Él nos ha llamado, porque Él ha escogido nuestras vidas, porque aun si tú estás aquí hoy en este lugar, no es porque tú lo hayas decidido, finalmente tú has tomado una decisión, pero el llamado del Señor es claro. Y hoy, Padre, has hablado a nuestras vidas, Señor. Y hoy queremos decirte gracias, papá, porque nos recuerdas una vez más que estamos en tus manos. Señor, que para ti nada te es desconocido. Tú conoces nuestros más profundos sentimientos. Nuestro más pequeño pensamiento, Señor, para ti no te es oculto. Por eso también hoy tenemos que reconocer, Dios, que muchas veces, Señor, me cuesta acercarme a ti. Porque en medio de lo que estoy viviendo, Dios, a veces he peleado contigo. Señor, a veces me he alejado de ti en vez de acercarme más a ti. Porque he visto, Señor, que mi corazón se endurece muchas veces y en tu presencia no estoy, Dios. Pero hoy nos hablas a través de esta mujer, Ana, una mujer agobiada, angustiada,
como de pronto hoy, hijo de Dios, tú puedes estar. Y yo te invito que en este corto momento seas como esa mujer que derramó su corazón ante el Señor. Y tú le digas hoy en este día, Señor, si tú no estás bien, dile, Señor, no estoy bien. Señor, esta es mi angustia. Señor, esta es la situación que está robando la paz en mi corazón, Dios. Pero yo no vengo a ti y no quiero acercarme a ti pidiendo, Señor, por mis necesidades. Son necesarias, pero el centro de mi oración no quiero que sea ese. Hoy nos acercamos delante de ti, Dios, para orarte, que nos enseñes y nos lleves, Señor, a vivir en comunión contigo, a cultivar una vida de oración, Señor. Quiero acercarme más a ti, Dios. No quiero alejarme más, ni buscar atajos, Señor, ni encontrar otras maneras de solucionar las cosas que no van conforme a tus propósitos. Quiero vivir una vida conforme a tus propósitos, Señor. Quiero vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Perdóname si no lo he hecho hasta el momento. Perdóname, Señor, si muchas veces, Señor, he dado la espalda a lo que tú has hablado en mi vida, porque no ha sido lo que yo he querido escuchar. Señor, no quiero escuchar lo que mi corazón quiere. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar lo que viene de parte de ti, Señor, aunque a veces no sea la respuesta que yo quiero escuchar. Pero quiero ser y vivir una vida conforme a tu voluntad, papá. Quiero dejar de vivir y de luchar, Señor, como de pronto muchas veces lo hizo Ana, que cada año, Señor, seguía orando y orando por la misma situación. Papá, ¿cuántos de nosotros seguimos arrastrando el mismo pecado? Seguimos arrastrando la misma situación, Señor, que nos aflige, que nos hace daño, que nos aleja de ti, Señor. Quiero descansar en ti. Y hoy queremos hacer esa oración que hace Ana, Señor. Una oración, Dios, que toque tu corazón, papá. Una oración en la que te decimos que estar contigo y vivir conforme a tus propósitos. Sea un sí, sea un no, o sea, no es el tiempo para lo que estoy pidiendo. Confío, Señor. Confío en tu soberanía, papá. Confío en que tú tienes cuidado de mi vida. Y así como esta mujer Ana termina esta oración, se levanta, vuelve a comer y dice tu palabra que no vuelve a estar otra vez triste. Ella no vio en ese instante palpado la respuesta, pero te creyó a ti, Señor. Yo quiero creer en ti, Señor, aunque las circunstancias me muestren lo contrario. Quiero estar en tu presencia, de rodillas siempre delante de ti, Señor, postrando mi vida, entregando mi vida, consagrando mi vida a ti, Señor. Aunque no vea la respuesta que yo quisiera ver, pero tú bien lo dices en tu palabra, que tu buena voluntad es agradable y es perfecta. Y si tú no me vas a dar lo que yo te estoy pidiendo, es porque no es así, porque es tu voluntad. La acepto, la amo, Señor, la abrazo en este día. Y entiendo, Señor, que tú eres todopoderoso y que para ti nada se te escapa. Gracias, mi buen Dios, por este día, por tu palabra, por este tiempo en el que nos has permitido meditar en ella. Sigue hablando a nuestros corazones, Señor, y sigue tratando nuestras vidas, mi buen Dios. Te alabamos, y en tu nombre, Cristo. Amén.